Hola, muy buenas tardes. El día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del programa Conecta, un espacio donde buscamos aprender un poco de historias, un poco de conocimiento acerca de este rubro, esta ciencia pues, o magia, dependiendo a quién lo diga, llamada emprendimiento, ¿no? Como un niño con sueños, llega a ser una persona muy exitosa, ¿no? El día de hoy tengo de invitado a un compañero de mi escuela. Si gustas presentarte. Bueno, mi nombre es Jesús Yael. Estudiamos en el Instituto Tecnológico de Minatitlán y compartimos la misma carrera, que en este caso es la carrera de licenciatura en Administración. Así es. Actualmente somos residentes, ya casi licenciados, pero pues en eso estamos. Aquí andamos haciendo nuestras residencias en este espacio que nos abrió las puertas, el grupo Asturias Balmori con el licenciado Omar Quesada. Bueno, hola Yael, un gusto. Un gusto. Bueno, como te comentaba, Ajá. el giro de este programa es más que nada conocer qué sabemos o qué hemos vivido respecto al emprendedurismo. No sé si tú tengas en tu vida personal algo o tu primer acercamiento fue en la universidad. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con el emprendimiento o el tema de vender algo? Ok, ¿cómo me metí en eso, no? Ajá, ¿cómo? Pues básicamente como práctica como tal, no, ¿verdad? O sea, porque no, en emprendimiento no he tenido como tal un negocio o algo que emprender, pero mi acercamiento con el emprendimiento pues viene de la universidad. En Ok, este sí, caso, sí, como sí. sabemos, hay materias como por ejemplo innovación, emprendimiento y plan de negocios, que son materias que nos forman a nosotros para poder crear y formalizar un negocio. Ven, por ejemplo, en innovación vemos la creación de un producto, lo mejoramos, o en plan de negocios creamos un producto desde cero, ¿no? Como Claro, claro. sabemos. Y básicamente eso. Ok, sí, sí, de hecho igual llevamos las mismas materias prácticamente, pues estábamos lo Ajá, mismo, a lo mejor diferentes horarios. Por ejemplo, a mí un proyecto que me tocó realizar ajá. todo el tema con hacerlo muy teórico en la escuela, pues es que tú te avientas, a lo mejor investigas en internet, Sí, pero pues no vas a lo mejor físicamente, no cotizas, no preguntas, exactamente. pero sí nos sirve para saber cómo crear algo desde cero, ¿no? Ujú. Por ejemplo, empezando por uno de los proyectos, ya me tocó crear una empresa de servicios de limpieza de calzado, ¿no? Ajá. Desde algo curioso que yo hice fue buscar en internet cómo lavar un tenis. Ah, ajá. Sí, no, porque sobre Sí. todo los tenis blancos son Muy complicados una de. cosa bárbara, ¿no? Ujú. ¿Qué químicos se usan? ¿Qué jabón se usa? ¿Qué cepillo? Y ya, y por ejemplo con el maestro, algo que igual nos pedía, que como que tenemos a lo largo de la carrera cuatro pasos muy marcados del proceso administrativo. No sé si te recuerdas cuáles sean. Sí, la planeación, la organización, la integración y el control. Exactamente. Algunos agregarán la dirección, pero Ajá. más o menos. En ese caso, nosotros nos quedamos mucho en la parte de planeación, ¿no? Ajá. Pero lo extenso que es, ¿no? Tienes que crear una empresa con Sí. misión, visión, objetivos. Filosofía organizacional, valores, todo eso. Claro. Y ya después viene que si el logo, que si precios, que si finanzas. Ujú. Y fue, por ejemplo, la creación de eso, ¿no? ¿En cuánto te voy a cobrar un servicio de tenis? ¿Cuánto lo puedo cobrar? Puede ser a domicilio. Todo ese tipo de cosas. No lo logramos llevar a cabo, pero pues lo expusimos, ¿no? Ajá. Fue algo muy, muy curioso. ¿Te recuerdas? Se llamaba Tenis Clean. Así le Tienes pusimos. que por así de que limpios, de Limpio. que, Muy ajá. gringo, muy gringo. Ajá, muy gringo, sí, sí. A ver, no sé si algún proyecto que te haya tocado a ti realizar. Pues a mí me tocó, voy a hablar del de plan de negocio porque fue como que el Ujú. más estructurado porque el de innovación fue como comida, pero básicamente comida pues cualquiera puede vender, ¿no? Pero también es una ciencia. Igual. Exactamente, no cualquiera sabe vender la comida, no Claro, cualquiera claro. se O- tiene una especialidad ahí para vender eso, me ¿no? cuento una historia respecto a eso. Exactamente. En este caso, en plan de negocios, fue la creación de una página web para vender piñatas. Ok. En este caso, pues vender piñatas, tú sabes que no es algo novedoso. No. Aquí en Mina y en México tenemos la cultura de las piñatas y todo eso. Ujú. Entonces aquí lo nuevo o lo innovador en este caso fue la creación de una página la cual tú podías seleccionar, mandar, por ejemplo, había un apartado para mandar una imagen o una referencia de una foto, por Ajá, ejemplo, ¿cómo la querías? ajá, por ejemplo, yo quiero Cars o Frozen o algo así, Sí, sí, sí. y mandabas la imagen ahí y ya tú ponías de que no, la quiero tal, con tales cosas, con el nombre de tal, pedías tus especificaciones, ¿no? Sí, sí, Y sí. nosotros creamos un correo en donde nos llegaban ese tipo de datos y ya nosotros básicamente analizábamos la nota y ya creábamos la piñata.
pero básicamente la creación de la piñata era artesanal, era lo que el valor agregado que nosotros les dábamos, que era artesanal y con materiales, creo que era reciclado, Sí, sí, siempre nos pedían algo innovador, ¿no? algo Algo innovador, desde cero y es donde, ay, ¿cómo le hago si ya todo está invitado? exacto, Inventado, bro, inventado, inventado, ¿no? Pero no, muchas veces simplemente cambia con mejorar algo pequeño, ¿no? En este caso, a lo mejor el hecho de una plataforma digital, ¿no? exactamente. Que ahí, por ejemplo, ¿cómo manejaban el tema de costos? ¿Cuándo daban el presupuesto? ¿Cuando ya veían la foto o tenían como rangos? En este caso, cuando hicimos ese proyecto, no enfatizamos mucho en los precios porque como era un prototipo, Ujú. no pegábamos tanto ahí, pero básicamente nos fijábamos mucho en el tamaño. El tamaño o sea, dependiendo del tamaño, dependía el precio. Ahí era como la diferenciación y le comentamos eso a la maestra, pero la maestra nos dijo que pues estaba bien, que había un margen bueno y que era factible. Pero en este caso, pues nos basábamos para poner el precio en el tamaño, los tamaños. Ok, en los tamaños, está Ujú. bien. Ajá, tenían sus rangos de precios, de Nuestro tal rango. medida, tanto. Exactamente. Ok. Para crear un emprendimiento, muchas veces lo que se necesita es una idea Ujú, o tener alguna habilidad que el resto no pueda. ujú. En este caso, ¿por qué eligieron las piñatas? ¿Había alguien en su equipo que supiera hacer piñatas antemano? Sí, había una compañera, Jennifer, se llama Jennifer, Saludos. ella sabía hacer la piñata, o sea, Ok. y no era como que ella solamente hacía la piñata, sino que toda su familia eran como 5 miembros de la familia que la apoyaban a hacer Ok. el... ¿Ellos tenían un negocio de piñatas? O, Sí, ok. un negocio, no era como tal una fábrica o un Ujú. establecimiento así bien Un local preparado, que rentas y ajá, todo. pero o sea, se ahorraban una renta, ¿no? Ujú. Porque era en su casa, entonces eso básicamente como que ayudaba a que fuera el negocio un poco más, más rentable. Sí, claro. Ok. Ándale. En este caso, a lo mejor si lo hubiera llevado a cabo, a lo mejor pues, hubiera tenido otro nivel de emprendimiento, ¿no? Exactamente. No, no sabe si lo pudo llevar a cabo o lo implementó. Fíjate que se supone o sea, yo le metí empeño a este proyecto, ¿eh? Le Yo le metí ganas. empeño, ganas, tiempo, dedicación, todo. Ok. Y sí, tuvo un buen proyecto porque al final de cuentas sí sonaba rentable, o sea, y sí salían los datos rentables, o sea, Ok. de que funcionaba el proyecto. Y la plataforma, dirás tú, no, pues se eliminó, ahí se quedó. No, la plataforma quedó funcional. Que ella no la quiera ocupar, ya es muy diferente, ¿no? Ok. Pero en este caso, sí, se supone que hace unos cuantos días vi que se llevaba produciendo las piñatas pero no utilizaba el medio Ay, uy, qué que chisme. nosotros hubiéramos creado, entonces ya tenía todo. Entonces, este, Sí, mencioné la comida. ok. Pero lo que sí hice fue un poco la producción o la creación de un local, porque me tocó pintarlo, Ujú, acondicionarlo y todo eso. Y nos aventamos, nos asociamos prácticamente con una señora que se dedicaba a la cocina y sabía cocinar, pero duró aproximadamente un año abierto. ujú. Por- y de ahí, no, jalo. No, o sea, no. No, porque ya en retrospectiva, pues entiendo un poco en qué pude haber mejorado y qué pude haber implementado yo, pues al final de cuentas somos administradores, ¿no? Que me Pues sí. faltó a lo mejor más publicidad, más diseño, más marketing, no sé, pero ese tipo de... Pero te decía, la comida es negocio, Es negocio. todos lo Siempre, sabemos. siempre. ¿Por qué? Porque todos comemos. Pero si tiene sus... No, pues nada más fíjate en qué cantidad de negocios abren y qué cantidad de negocios cierran, ¿no? Exacto. Que tú vas un día a comer y a lo mejor vas en 6 meses y ahora ya estás todo en obra gris otra vez. ¿Qué pasó? Exacto. No. Ok. A ver, por ejemplo, igual déjame contarte un caso de. Ya te conté uno que no jaló, que Ujú, fue lo del comedor. ajá. Déjame contarte un caso de éxito de un conocido. Esta persona un día decidió poner un negocio de ferretería. Él sin experiencia, él habiendo sido obrero toda su vida, pero se asoció con una persona que lo orientó a crecer. Ujú, Y algo que tenía esa persona que te digo que emprendió fue que entendió que para un emprendimiento tienes que estar ahí. exactamente. Algo que a lo mejor nos faltó a nosotros estar más ahí, que de por sí estábamos, ¿no? Ujú, Pero el encargado, se la vivió ahí mucho tiempo y hasta la fecha. Creció, pero porque sube y le puso atención. Al final de cuentas, nadie va a cuidar las cosas o el negocio como tú mismo, como tú ¿no? mismo. Exactamente. Porque podrás tener algún socio, pero si no está metido, pues de qué va a servir, ¿no? No, no me sirve un inversionista y a lo mejor
si lo que quiero es un socio, lo que quiero es alguien que camine conmigo, que me acompañe, que ahí en ese tema de inversionistas y socios entra un poco lo que es el programa de Shark Tank, ¿lo Ajá, conoces? sí, Ok. obvio. Ellos no solamente son inversionistas, ¿no? Sino que también se asocian Se asocia. y te aportan cosas que, por ejemplo, ofrecemos nosotros, ¿no? Que es, pues, conocimiento en finanzas, conocimiento fiscal, asesorías, Ujú. ese tipo de conocimiento que tú como persona ajena a el medio, ¿no? De un negocio, de un emprendimiento, pues no tenemos, ¿no? Por eso es importante. No sé si ahora en el proceso que hemos estado aquí, te ha tocado, creo que ya has acompañado un poco al licenciado más, has visto cómo son las asesorías o has visto cómo son los cursos, ¿no? ¿Qué aporta él de valor a un negocio? A un negocio. Bueno, en Ujú. este caso siento que el valor en la parte financiera es muy importante. Las inversiones son muy importantes porque hacen crecer de una manera muy rápida el negocio, pero a Claro. veces no lo es todo. En este caso, siento que en este caso lo que le aporta el licenciado Omar a las personas va más allá, es algo como que le mete sentimiento, ¿sabes? Como Ujú. una empresa si no tiene el alma de la empresa siempre son las personas, ¿no? Claro. Y si el alma no está, pues es una empresa pues que no tiene vida, que no tiene funcionamiento, ¿no? Entonces, al tú nutrir el alma, en este caso, a las personas, pero no nutrirlas tal vez dándoles dinero, porque pues el dinero sí es un motivador y sabemos que son incentivos que motivan a la persona, pero si tú les das palabras, si tú les das motivación, tú los nutres desde dentro, puedes crear algo muy bueno. Entonces siento que ese valor agregado que no tiene, que no es monetario, que no es en especie, pero es Ujú. un valor que a la larga sí afecta y sí influye directamente en los procesos que realizan las personas. ¿Por qué? Porque en el curso que tuvimos, que fue aquí en el aeropuerto, Sí. este, el licenciado les dio un poco del curso de desarrollo humano, el que tuvimos el día de ayer. Ah, claro, claro. Entonces, ya ves que tocamos temas sobre nosotros, sobre cómo nos sentimos y la importancia, ¿no? Claro, De esto. introspección que muchas veces Introspección. no No hacemos. hacemos, exactamente. Entonces, escucharlos, hablar a ellos como licenciados, ingenieros, ya especializados en su área, en lo que hacen, Sí, sí, sí. te das cuenta de que a muchas veces les falta motivación, les falta que no les reconocen. Eso es algo que se me quedó, que no les reconocen su trabajo. Entonces, al no reconocer el trabajo, no se sienten valorados, no se sienten parte de. Parte, sí, sí. Entonces, tú lo haces sentirlos parte de, y si tú, así te hacen sentir parte de algo, pues le vas a querer meter ganas, ¿no? Para que eso funcione. Claro, Entonces, claro. eso es lo que le agrega, o lo que le agregó el licenciado en esa parte en su momento a esa empresa. Empresa. Ujú, Ok. Ahorita que hablábamos temas de sentirse queridos o incentivos, ujú. no sé si algún maestro llevaste la materia de formación de instructores. No, Ajá. perdón, no, ¿Cuál? ¿cómo se llama? La que da Después de este semestre, de este semestre último que hablaba sobre incentivos, sobre sobre incentivos. tipos de incentivos. Fue la de seminario. Seminario de prestaciones Ujú, laborales, exactamente. sí. Me lo impartió a mí el maestro Ramiro y con él conocí los tipos. Bueno, conocimos los tipos de incentivos, ya Pues me estuve acordé. Ay, contigo. sí, cierto, perdón, es que Fuimos mi juntos. mente muy, Ajá. muy Sí, vaga. sí, sí. Ah, pues con él vimos, ¿no? Ujú. Los tipos de Los incentivos. tipos de incentivos económicos, no económicos, todos esos. Ajá, y estaban los emocionales De reconocimiento. de reconocimiento, Ajá, tal cual. ajá. Sí, sí, sí. Reconocimiento, que es donde radica mucho la parte emocional. Exacto. Algo que yo me di cuenta desde que empezamos la carrera fue que las ciencias, por así, las ciencias sociales en Ujú. respecto a las empresas han avanzado de tal forma que ahora entienden que el capital humano, pues no nada más es algo, no solo son robots o no, Exactamente. son gente que hay que estarles una palmadita en la espalda, una felicitación, un dinerito que nunca está de más, Obvio. algo simbólico, pero que se sientan parte, porque existe mucho la frase ponte la camiseta, Ujú. pero si a ti te la dicen así nada más, pues ¿qué sientes tú? No, pues nada, o sea, si tú me dices ponte la camiseta, pues me la pongo, pero al rato me la quito. Claro, O sea, no voy a ponerle empeño, o sea, necesito algo que me haga sentir parte, ¿no? Siento que el sentido de pertenencia, el sentido de exactamente, pertenencia es muy importante que se desarrolle en las empresas porque eso nos hace ser parte, ¿no? Algo que te vincula, que se cree el vínculo con la empresa. exacto, sentirte que la relación sea recíproca, no que tú te Exactamente. estás desgastando, dando tus horas, tu vida Ujú. y luego
Luego ves que el otro empleado, no sé, no hace nada o que no hay igualdad, ¿no? Entonces ahí entra ese tipo de cosas. Exactamente, donde ahí los líderes o los jefes o los encargados Ujú. pues deben estar muy atentos, ¿no? Exactamente. Sí, porque entra mucho el tema de comparación, de oye, ¿por qué no tenemos los mismos beneficios? O porque yo Exactamente. trabajo más, o el nepotismo, ¿no? Que existe mucho. Ujú. Así, oye, ¿por qué lo contratas a él o lo asciendes a él si yo he estado aquí Exactamente, tantos años? No. exactamente. Sí, claro, lo importante. Que de hecho el tema de reconocimiento aplica para todo, ¿no? Ujú. Tanto en relaciones, en familias. Porque, por ejemplo, en mi casa somos tres hijos, pero Ajá, siempre han procurado eso, hacernos sentir bien a los tres, ¿no? ajá. No, que no hay un Un favorito favoritismo, evidente, dicen que no hay evidente. favoritismo, pero ¿tú crees que sí hay favoritismo? Yo siento que sí hay favoritismo en todo, no solamente hablando sobre empresas, ¿no? En Ujú. familia, en amigos, en relaciones, en todo siempre hay como Sí, una preferencia, pues hay una una inclinación, inclinación hacia alguien. pero pues es natural, ¿no? Es como, por ejemplo, al momento de elegir un proveedor en una empresa, Ujú, ¿por qué eliges a uno por sobre otro? No a lo mejor porque o soy amigo del dueño, o me da un mejor precio, una mejor atención. Por ejemplo, ahora tuve la oportunidad de conocer o encontrar un negocio que se encarga de surtir mercancía ujú, para una tienda de mi mamá. Que mi mamá sí se dedica un poco a esa parte de medio emprender, vender sus ajá, cosas. ¿Y por qué se quedó con el proveedor? Por algo sencillo como la atención al cliente, ¿no? ujú, Porque se sintió acobijada, ajá. hablaron bonito y te sientes cómodo, ¿no? Sí, Al sí, final, si no estás cómodo, pues no llegamos a no nada. digas, ajá. Ok. Bueno, retomando un poco lo que el primer acercamiento tuyo fue del emprender en la escuela, En la dices, escuela, ¿no? ajá. ¿Alguna vez sentiste, qué otro proyecto realizaste aparte de las piñatas? Em, en innovación te comento que era el de la creación de un producto De comida. de comida. Ujú. Eran los típicos dorilocos, pero en este caso el doriloco era versión fit. Entonces le En vez de metimos fit, fat. Perdón, ah, al revés. ajá, De al fat fit. revés, al revés. Ajá. En este caso le metíamos, creo que eran papa, rábano, cosas así de Sí, ese sí. tipo, ¿no? Entonces, como nos toca jurado, como tú sabes, nos toca jurado. Sí, siempre un Siempre maestro. hay un jurado ahí que te analiza todos los factores económicos, humanos y todo. Entonces, ahí una maestra nos comentó el de que el tipo de verdura, cada una tiene diferentes cocciones, o sea, Ujú. diferentes resistencia al paso del tiempo, ¿no? Sí, sí. Entonces ella nos comentó que ella una vez metió una de esas verduras a su refri y que al día siguiente ya estaba echada a perder. Entonces nos dijo que cómo nosotros íbamos a contrarrestar ese efecto de la verdura, ¿no? Y pues como no tenemos una formación tan allegada en ese tipo de aspectos de comida en la Sí, claro, escuela, perecederos o ajá, caducidad. Ajá. no sabemos, no tenemos esos conocimientos porque nosotros nada más creamos el producto, pues no supimos como que contestarle, ¿no? Nada más le dijimos como lo que, pues no, pues mételo al refri. Mételo al refri y ya no le va a pasar nada. O cómaselo en el En un momento, que es para momento. el momento, ¿no? Claro. Entonces la maestra no le gustó mucho, como que no se sintió conforme La con la respuesta. respuesta. Entonces dijo, es que si yo quiero un producto, quiero que me dure, ¿no? Y creo que es lo que buscan mayormente algunas personas, que un producto dure. Y otro proyecto que me gustó mucho y si me hubiera gustado Hacerlo. hacerlo Ajá. fue el de, perdón, no, el de taller de investigación. Ujú. Era una cafetería. Ok, Una ok. cafetería, esa como que me llamó la atención. Te veías ahí haciendo Sí, cafecitos. cafecito, porque era una cafetería de concepto. Esa era como, me junté con unos amigos y como tenemos los mismos gustos en cuestiones de gustos musicales, Ok. queríamos como traer una cafetería tipo de que te sentaras y discos o fotografías de los artistas y hacerlo como un Ujú. espacio temático, ¿no? Ok, E ok. inclusive como pintar tu tacita, o sea, hacerlo como interactivo para haber una relación ahí. Ok, ¿qué tipo de música era? Pop, Ok, ok. pop, pero como hicimos una investigación de mercado, que siempre es muy importante las investigaciones de mercado, Claro, claro. nos salió ahí que era importante, por ejemplo, era el pop, era el rock, el jazz, y por último creo que era, no creo que era música como folclórica. Ok, sí, Mm, ya muy rezagado, pero sí, salió. salió, ajá, ya de las últimas, de las pocas votadas era banda, pero banda pues, Ves que banda, hay.
hay música para gustos y hay Sí, música para lugares, para ¿no? A lugares, lo mejor exactamente. no la gente o tus encuestados no se habían tomado un cafecito así con Exactamente. música de banda. Y aparte porque creo que el sector que entrevistamos era jóvenes, o sea, el sector que era entre jóvenes de 18 a 20, a 30 y cacho. Ok, ok. Entonces, sí participaron señores porque también era para Sí, señores. era para Ajá, gente pero grande. los señores preferirían, como eran muy señores, preferían jazz, algo Más más suave. leve, más leve. Entonces, pues, y como iban más en la mañana, ellos, pues, su horario que pusieron era más como en la mañana, Ujú. preferían como algo más Más suave, ¿no? tranquilo. Sí, yo no soy señor, pero pues igual comparto Ajá, ese gusto de repente poner jazz ahí, por ejemplo, luego me levanto y en lo que me cepillo, pues ahí está sonando musiquita así suave, tranquila, sí, para tranquila, ir ¿no? aliviando el Ok, día. mencionaste algo importante que no siempre pasa al momento de emprender, Ajá, lo cual es el estudio de mercado, porque nosotros tenemos una percepción del mundo, no exacto. significa que esa percepción esté bien. A lo mejor lo que nos gusta a nosotros, a la otra persona no le No gusta, le gusta. y el producto milagro o el siguiente invento del siglo, pues ni siquiera va a gustar porque pues no hay mercado, ¿no? A lo mejor ahora ya tenemos acceso a mayor mercado gracias a la globalización, las compras en línea, pero emprendimientos muy locales, pues tienes que ver realmente si te van a consumir, Ujú. ¿no? En el caso de, es muy importante, a nosotros nos los hacían hacer casi en todos los proyectos, ¿no? Ajá, siempre. Preguntar gustos, preguntar, y a mí sí me tocó cambiar propuestas de proyectos Ujú. porque las encuestas te arrojaban otra Te cosa. trabajaban otra cosa. Sí, sí, sí. Por ejemplo, igual otro emprendimiento que tuvimos en precisamente en la materia de taller de investigación, Ujú. que no fue tanto un emprendimiento, era como buscar soluciones en un negocio, ¿no? Ajá. El cual eran, por ejemplo, las bajas ventas en una distribuidora de calzado por catálogo. De esas que no tienen inventario, tú pides y Ujú. te llega, lo regresas, así. Las encuestas salían en que la gente ya no prefería tanto ir a buscar un lugar porque pues lo pedías En internet. en internet. Ajá. Pero también nos tocó, ok, le dijimos eso al empresario, al dueño, pero dijo, ok, pero ¿cuánto me va a costar a lo mejor digitalizarme? Y Ajá. pues tampoco era viable. Ujú. Algo también que fue muy rentable fue, ok, empezar a compartir masivamente catálogos digitales. Ujú. De que a lo mejor tú en tu casa pues lo eliges y ya por WhatsApp porque lo hacía, pero no lo hacía activamente, ¿no? Ah, ok. Como que se confiaba todavía mucho con la gente que llegaba o que pasaba, Ujú. que pues, está muy limitado al final de cuentas. Pero sí eso de cómo a veces, como lo que tú crees, preguntas a dos, tres personas Sí, y ya cambió completamente, ¿no? sí, sí, o sea, siento que a veces lo que, como tú decías, lo que tú creas te satisface una necesidad a ti, pero no le satisface una necesidad a las personas. Claro, claro. Entonces ahí cometemos el error de creer que lo que a mí me es útil, le es útil a los demás, cuando no es así. No, no, no. Somos muy diversos, somos muy diferentes. Exactamente. Ok. Respecto a tu paso por la carrera, Ajá. ¿tuviste, obviando los proyectos, algún maestro que te contara su historia, que te platicara algún ejemplo real de emprendedurismo? De Ah, emprendimiento. de emprendimiento. Como tal, una historia que me contaron de emprendimiento, no, pero hubo un maestro que sí nos dejó muy claro la importancia del emprendimiento, Ujú. que en este caso fue el maestro Carlos Bielma. No sé si a Ah, ti ok, te logró dar. me tocó dar, pero Ajá. él me dio derecho mercantil. Pero ahí. Ajá, o sea, la verdad es un maestro que sabe mucho. Sí, sí, sí. Él trabaja creo que en una constructora, Trabajé no en una recuerdo, ajá, constructora. una constructora. Sí. Pero, una vez llegó tarde, me acuerdo, llegó tarde a la clase. Ya había faltado como creo que 2 días, pero era porque tenía mucho trabajo. Claro, claro. Entonces llegó y nos dijo, no, siempre, vaya, fue un consejo muy así, tal vez tirado al aire, pero fue un consejo que a mí se me quedó, hasta la fecha se me quedó, Sí, porque agarró y nos dijo, no, es que ustedes siempre váyanse por lo que les deja dinero. Siempre váyanse por lo que les deja dinero. Y nosotros nos quedamos, nos dio risa porque pues le había faltado como 2 días a la escuela. Entonces nosotros quedamos, no, entonces pues eso no le deja dinero, ¿no? Pero dijo, no, es que yo tengo otros emprendimientos y tengo mi trabajo y tengo que atender a cada uno. claro. No significa que ustedes como alumnos No me importe. no me importen, pero hay prioridades. Y siempre va a haber prioridades, entonces es muy importante eso, ¿no? Y Claro. este fue el maestro como que más me dejó de emprendimiento. Y también otra maestra que veo que hace mucho emprendimiento es la maestra Pilar.
Ujú. porque vende como toritos y cosas así, pero maestros que me hayan platicado una experiencia así fuerte de emprendimiento, no. No, 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 como tal. Pero por lo menos ese consejo del maestro Bielma, Ajá, pues se sí. te quedó, Sí, ¿no? se me quedó la verdad. Y sí me gustó su concepto porque si ustedes bueno, si tuvieran la oportunidad de preguntarle, y yo que pues tuve, el maestro tenía, siempre ha tenido emprendimientos pues, muy sencillos, pero que lo supo mover Claro, claro. y buscarle como una buena ubicación, ¿no? Era de helados, creo que tenía un kinder, no sé. Entonces, porque nos contaba de lo que Era hacía. muy diverso, Era pues. muy diverso y esa diversificación creo que le ha ayudado mucho. Sí, 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 pues está en la frase de no pongas todos tus huevos en una sola canasta, que habla exactamente. un poco de eso, ¿no? A lo mejor el día de mañana los niños deciden ya no ir a la escuela. Ajá, Bueno, pues algo queda la constructora, un la ejemplo, ¿no? construcción. Ok, sí. Por ejemplo, por mi parte, algún ejemplo, no. Pero lo que yo sí tenía es que era muy curioso. Yo sí le preguntaba, ¿qué ha hecho? Ajá, sí, o sea, pues la duda de que qué ha hecho, Ajá, ¿no? ¿qué ha ¿Qué más hecho? ha Por hecho? ejemplo, un maestro me contó de un emprendimiento sobre helados. Ah, ok. No sé si conozcas los helados que luego te los venden en la fruta. Por ejemplo, un helado de manzana, adentro de una manzana. Ah, no. Ok, bueno, hay lugares, restaurantes, lugares de comida. Que venden, pero que se traen la fruta y lo partes y como que sale. Ajá, y el Algo así. helado está tal cual Ajá, creo que dentro. sí, sí lo he visto, lo he visto. Ok, Ajá. bueno, ese es una marca, no recuerdo ay, hasta se me olvidó dónde, creo que era de Veracruz, por Ajá. acá. Pero en ese caso, pues a lo mejor no era la definición de emprendimiento, que es crear un producto desde cero o mejorarlo, pero sí un comercio o un emprender en el aspecto de poner algo desde cero. Ujú. Me contaba su historia de cómo le tocó viajó allá, habló con los productores directo de la fábrica y empezó a traer, puso un local, compró sus refris y creció tanto que hasta como 3 sucursales creo que iba a tener. Ala, sí. Él, en su caso, me contaba de una manera muy cómica, que se había asociado con su pareja. Ujú. ¿Y qué crees que pasó? Le quitó. No, terminaron. Ah, Se yo pensé que separaron. le había quitado, ajá. No, Se se para. separaron. Pero, Ah. estuvo, por el momento funcionaba muy bien, pues, o Ujú. sea, como es algo, se puso en un buen lugar, Ujú. claramente, ¿no? Al paso. Y cuidó mucho esos detalles de las cosas importantes al momento de emprender, ¿no? Ujú. Buscar un buen precio, buscar un buen lugar, tener un buen producto y la publicidad. La publicidad, la promoción, la La publicidad, la promoción. publicidad, la Publicidad, publicidad. ¿no? Esas cuatro Las p que... 4P de la mercadotecnia. Exactamente, ¿no? ¿Quién tiene la materia de mercadotecnia? La maestra Verónica. Verónica, pero... De... ¿Te dijo a mí? No. Bueno, esa fue una historia chistosa porque creo que la vi como 5 veces en su salón. Ah, bueno, Sí, sí, era es muy que temprano, era... sabe mucho la maestra, o La sea, verdad, sabe sí. mucho y te explica de una manera que entendible. Bueno, a Claro, mí me claro. explicaba muy bien, muy entendible y hasta a veces tenía preguntas y creo que la hartaba un poco, porque yo iba a preguntarle a Hasta a su escritorio. oficina, sí, A su oficina. sí, yo iba donde antes estaban los maestros de la, ya ves que los cambiaron de lugar, Ujú, estaban en el enfrente donde vamos para lo del servicio. ujú, ujú. Ahí, entonces ya yo llegaba y le tocaba la puerta y ya nada más escuchaba que decía, pásale ya él. Y ya de que, Pero con ese tono. Ajá, sí, ¿y cómo como te de ve? que, me decía como que, ¿qué pasó ya él? Pásale. Y ya yo iba, ma, es que fíjese que nada más tengo esta duda. Me decía, a ver, esto y esto. Y me decía, no, nada más vas a hacer esto. O sea, dudas que tal vez para mí se me complicaban, pero para la maestra era como que, nada más cámbiale y Claro, ponle eso. O sea, la cantidad de conocimiento que ujú, nos aporta alguien que hasta la fecha de hoy pues, se nos queda, ¿no? Ese sí, tipo de reglas muy aplicables a cualquier negocio y exactamente. cualquier emprendimiento, que siempre se agradecen. Sí. Bueno, el día de hoy, sería todo por este hermoso programa que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias por haber No, de asistido, nada, de por nada. haber aquí acompañado un Ajá. poco en esta dinámica. Y me gustaría dar unos agradecimientos a las personas que hacen posible la realización de este programa, ¿no? Porque pues, es una cabina, tenemos a lo mejor aire acondicionado, luces, micrófono, una computadora, cosas que a lo mejor con un celular transmitiendo se tendrían, pero pues no es lo mismo, ¿no? El ya tener una cabina ya como que te mentaliza y te programa de, ok, esto es más real, Es lo ¿no? más real. ¿Ok? Que sería primeramente el director general de Cubo Multimedios, el licenciado Omar Quesada Bielma, el director de Telemina Radio, Ignacio Lázaro Domínguez. Este programa titulado Conecta con su servidor como director o presentador, ¿no? Oliver Chazareones.
Y estamos transmitiendo a través de Cubo Platino Canal 8 y Cubo Multimedios, canales pertenecientes al grupo Asturias Balmori y reconocidos por la AMECOPE, la Asociación Mexicana de Comunicaciones de Comunicadores y Periodistas. Todas estas personas, en conjunto con el equipo que tenemos detrás, hacen posible la creación, realización, transmisión de este programa para pues, poder llegar a más público. Sin nada más que agregarles, pues no me queda nada más que desearles unas buenas tardes, unas buenas noches, unos buenos días, dependiendo del horario en el que nos estás viendo. Y pues, nos vemos en una siguiente transmisión. Muchas gracias. Hasta luego.